querido amigo Fausto Rosario Adames, quien es el director de acento.com.do. Con él vamos a estar conversando acerca de una situación que para los dominicanos debe ser de mucha preocupación. Y vamos a hacer un poquito de historia. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas quien les habla se enteró de que había una reunión en la que participaron 2 generales activos y entre esos 2 generales activos habían civiles, pero que están de una u otra forma ligados al gobierno. Y ahí se habló, se planificó, se habló de la posibilidad de darle muerte a Fausto Rosario. Esa denuncia la hice en el programa La Z, en el Gobierno de la Tarde, sin mencionar el nombre de Fausto Rosario, y lo hice por 2 razones, de no mencionar su nombre. Posteriormente a eso, el amigo y comunicador Salvador Holguín ya sí dijo el nombre de Fausto Rosario. Pero yo no lo dije, que fui la primera persona que habló sobre ese tema, porque no había hablado con Fausto Adames y además de eso, por la delicadeza que implica ese tipo de cosas y la experiencia que yo tengo con ese tipo de denuncia, aunque ya se me había, Fausto, confirmado realmente eso y ya también sabía que organismos importantes de seguridad del Estado te estaban dando seguimiento precisamente para evitar cualquier cosa. Entonces, primero darte las gracias por estar aquí y quería hacer eso a manera de introito para que se entendiese por qué fue que yo no mencioné el nombre de Fausto Rosario. Muchas gracias, Marte Piantini, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido porque escuché tu intervención en aquel momento. Ya yo tenía el dato, me llegó, siempre hay gente solidaria Claro que sí, que intenta evitar ese tipo de situaciones y escuché tu intervención en La Z. Agradecí también que no se mencionara mi nombre y posteriormente una persona me llamó, un familiar desde Estados Unidos, dándome cuenta de que habían escuchado en Estados Unidos, no en República Dominicana, y me puso la grabación de Salvador Holguín en donde él decía estas cosas. Igualmente agradecí a Salvador Holguín por esto. Yo no había hecho ninguna denuncia. Lo que había hecho era para evitar la preocupación de familiares claro. y amigos y Como el personas efecto. que se inquietan mucho y esto genera, por supuesto, en torno a uno una especie de pequeña crisis. Y actué básicamente para informar a las autoridades, que recibieron efectivamente la información. El ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, fue una persona que se preocupó por este hecho, por supuesto, me ofreció apoyo, protección. Posteriormente tuve la oportunidad de hablar con el Procurador General de la República y finalmente me reuní el martes pasado en horas de la noche con el presidente de la República, Danilo Medina. En todos estos casos, primero me reuní con el presidente y después me reuní con el Procurador General de la República para conversar con él sobre el tema y ofrecerle las informaciones que tenía disponibles. El presidente también ya había recibido informaciones sobre esto. Obviamente me pidió cuidarme y que el gobierno estaba a la expectativa en el sentido de que se iban a tomar las decisiones para, como responsablemente le corresponde ¿Tú crees que a cualquier Estado que garantice las libertades públicas, la libertad de expresión y la seguridad de los ciudadanos? ¿Tú crees? Y más si se trata, y perdóname, Sí, no hay problema. si se trata de una persona que está ejerciendo un derecho que es un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Yo soy director de un medio, he sido director de otros 2 medios que ya fueron cerrados en el 2010, hubo un intento de asesinato en el 2010, hay un médico de mi misma edad
de mis características físicas, contextura, pelo, tamaño, etcétera, que fue asesinado. Las personas que asesinaron a ese médico fueron igualmente asesinadas. Hay una especie de borradura de pruebas y entonces se ha hecho como una especie de silencio sobre la muerte de un médico que me dicen que profesional, era coronel también. miembro de las Fuerzas Armadas, exactamente. Hay algo que, entre todo esto, claro, dentro de lo que es la preocupación normal de matar a un periodista o intentar matar a un periodista, planificar o hablar ni siquiera de matar a una persona y sobre todo a un periodista, no porque el periodista o el comunicador sean diferentes a cualquier ser humano o a ese mismo médico que era un simple militar, sino porque ya eso se entiende como crímenes de Estado. Y en esa misma grabación o en ese mismo comentario donde yo por primera vez hablaba de la posibilidad de que, o daba la información de que se estaba planificando asesinarte, sin mencionar tu nombre, decía que eran como matar dos pájaros de un tiro. Mataban al periodista y le ensuciaban las manos de sangre, o el gobierno de sangre al presidente Danilo Medina. Y esto es verdaderamente delicado con una persona como tú señalas que históricamente lo que ha hecho es precisamente democratizar el periodismo en la República Dominicana y llevar la verdad sin poesías y sin ditirambos. Fausto, los últimos cambios policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas pudieran tener que ver con esto. Yo pienso que no, porque el gobierno ha manejado una especie de plan, creo, el presidente de la República, en relación con la composición de su gabinete, claro, y del funcionariado, tanto de los organismos de seguridad. Hay en marcha un plan de seguridad ciudadana que puso el gobierno del presidente Danilo Medina precisamente a principios de este año. Y en febrero se abortó, parece, unos cambios en la Dirección Nacional de Control de Drogas y en la Policía Nacional. Precisamente el actual jefe de la policía, Castro Castillo, Manuel Castro Castillo, mayor general, fue una de las personas era la viga que estaba anunciando aquel decreto que el presidente aparentemente no había firmado, y entonces eso se echó hacia atrás, o el Palacio Nacional desmintió que se haya producido aquel cambio. Pero de que estaba aparentemente en marcha una sustitución, porque además, de acuerdo a la ley orgánica de la Policía Nacional, también ya el general José Armando Polanco Gómez había cumplido el tiempo que por ley le correspondía como jefe de la policía. Fausto, hay una pregunta. Y en el caso de la DNCD también. Entonces, para completar la respuesta a tu pregunta, yo creo que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, una cosa con otra. Fausto, a esta altura de las informaciones que se han dado, por supuesto que tú no vas a revelar si sabes los nombres de las personas que se supone que están involucrados en esto, pero los organismos de inteligencia del Estado ya saben, sabe el presidente, sabe el procurador de quiénes se tratan. Nosotros hemos aportado las informaciones que tenemos. ¿Con nombres y apellidos? Con nombres y apellidos. De los dos generales que estaban y de los civiles. De las personas que se reunieron, dónde se reunieron, a qué hora se reunieron, quiénes participaron. ¿Y qué se dijo? En qué vehículo llegaron, el color del vehículo en que llegaron, el color del vehículo en que salieron, la segunda reunión que se produjo en La Romana. Y todas esas informaciones, por supuesto que el proceso de investigación en estos casos es un proceso de investigación muy cauteloso, delicado. Claro, se trata de dos generales, de personas que de otra forma. No por el hecho de que sean dos generales, es porque también yo entiendo, y eso es lo que yo he solicitado, y te lo puedo decir aquí, yo he solicitado que esto se investigue, porque no es posible, nosotros no podemos vivir como país, y particularmente los medios de comunicación. Ayer lo decía el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas.
en un sistema democrático el periodismo no puede vivir de salto en salto evadiendo ataques o agresiones o asesinatos. Es que no es posible. No podemos, tú no puedes pensar que tú ejerces libremente el periodismo si a tu lado están matando periodistas o están intentando matar periodistas. Entonces no, el país tiene que llevar adelante una investigación que posibilite, como ocurrió con el caso de Orlando Martínez, que fue 24 o 25 años después de su crimen, que pudieron ser procesados los asesinos. En cualquier caso, que se produjera, por ejemplo, una trama y se mata ahora a un periodista, no vamos a tardar 24 o 25 años para procesar a los criminales. Por supuesto. Es decir, esos tiempos pasaron. Sí. Antes se impuso un manto de protección, incluyendo un manto de protección revelado por el entonces presidente de la República, que dejó en su libro una página en blanco. ¿Verdad? Página en blanco. Entonces, eso no es posible. Hubo un tribunal, un juzgado de instrucción, el cuarto juzgado de instrucción, con el magistrado Juan Miguel Castillo Pantaleón, que encabezó todo un proceso de investigación y formuló un juicio, un veredicto que le permitió una providencia calificativa, como se llamaba antes, y que se sigue llamando así, y que le permitió a los tribunales de justicia juzgar y sancionar. Y fueron sancionados los culpables materiales del asesinato de Orlando Martínez 24 años después de ese crimen. Entonces, no podemos permitir que alguien se ampare en la autoridad pública en un ejercicio de una posición, ya sea designada por el Poder Ejecutivo o por un cargo electivo, por ejemplo, para asesinar, para matar, para robar, para delinquir. Eso no es posible ni tolerable. En una sociedad como la brasileña, ante una presidenta responsable como Dilma Rousseff y con deseo de echar adelante su país, la gente está en la calle protestando en Brasil y pidiéndole sanción a la corrupción y sanción a la impunidad, pese a que la presidenta ha destituido 7 ministros. Entonces, en República Dominicana en algún momento vamos a tener que tensar un poco la cuerda en relación con esos casos de impunidad que se dan y que se han dado. Aquí hay muchas muertes que se han producido y no hay absolutamente ninguna investigación. El caso del doctor Rojas Soriano es un caso de muchísimos. Bueno, por el caso de Rojas Soriano, del coronel Rojas Soriano, es un caso hasta cierto punto ligado a ti, porque ya se sabe que realmente lo confundieron contigo. Sin embargo, como tú bien señalas, los autores o supuestos autores de ese crimen están muertos. Entonces, frente a esta realidad, Fausto, y la propia denuncia, porque a mí lo que me trajo realmente hasta cierto punto dolor, es que cuando yo hago la denuncia y digo, están por matar a un periodista, y hay 2 generales, y hay personas vinculadas civiles, vinculadas al gobierno, a mí absolutamente nadie me llamó. Y yo no soy un loco. Y yo he hecho denuncias serias de casos delicados. Se supone que alguien debió llamarme a mí y decirme qué es lo que usted está diciendo. Por lo menos eso. ¿Qué disparate es ese? Había que esperar, mencionar entonces el nombre de Fausto Rosario para que se formara lo que se ha formado. Vamos a seguir hablando de este tema. No le cambie.